Pero es que es el Estado ecuatoriano. El presidente Correa en efecto dice que aquí el Ecuador ha firmado, pero es el Ecuador, hasta las dictaduras militares, no este gobierno. Entonces el problema es ese. ¿Quién viola los derechos humanos? Son los ciudadanos. Resulta que en Estados Unidos, que en Yemen, en el Ecuador, son los gobiernos, pues que ese es el problema. Entonces por eso existe un sistema interamericano de derechos humanos, un sistema de Naciones Unidas de derechos humanos que está conformado por la sociedad civil, por organizaciones no gubernamentales, por expertos independientes y sistemáticamente, así como Estados Unidos hace caso omiso de lo que le dice la Comisión Interamericana respecto a las actitudes criminales que se cometen en la base de Guantánamo, de igual manera el gobierno del Ecuador hace caso omiso de las medidas cautelares que dicta la Comisión Interamericana. Entonces aquí hay demasiados parecidos entre estos dos campeones de los derechos humanos que en la práctica resulta que no los están defendiendo. Bueno, las medidas cautelares tiene que dictarlas la instancia respectiva, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero más allá de eso, es importante ver los resultados, con números duros, con cifras en concretas, de que si Ecuador realmente vulnera o no los derechos humanos en el Ecuador, cuando vemos que se ha cortado históricamente la brecha entre ricos y pobres, cuando se ha garantizado una educación de calidad gratuita hasta el tercer nivel, como reza la Constitución, como ha sido un mandato popular y como se ha implementado en el objetivo de lograr la revolución ciudadana, igual la revolución en salud, así como otros temas que antes eran simplemente impensables en el Ecuador y que demuestran claramente que esa construcción del Ecuador del buen vivir, que estamos empeñados los que somos militantes de este proyecto político y todo el gobierno nacional, y evidentemente con resultados en concretos, muestra que no solo el respeto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales que establece nuestra Carta Magna son una de las características en el accionar del gobierno nacional. Obviamente hay estribillos por parte de sectores de la oposición de la famosa criminalización de la protesta social, que no es tal, y yo creo que hay muestras absolutamente claras de que aquello dista mucho de la verdad, y yo por eso insisto en que no es posible comparar el doble discurso que a mi juicio sí tiene el gobierno de los Estados Unidos en relación a este caso y a la defensa de las libertades, a la defensa de los derechos de libertad de expresión, de comunicación, etcétera, y sobre todo los derechos humanos que dicen defender, pero que por otro lado vulneran no solo sus propias normativas, su propia constitución, sino también los tratados y convenios internacionales y evidentemente el accionar del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero fíjense lo que pasa internacionalmente. Ahora hemos visto estas protestas tremendas en Brasil, que era el ejemplo de que igual ha sacado a 100 millones de la pobreza. Pero ¿según qué dato? Según la CEPAL, un organismo complaciente que funciona en Chile, que dice que es pobre el que vive con $1.50 diario. Pero resulta que si ese pobre ya gana $1.70, ya no es pobre. Pues no, pues esto no es así. Tanto no es así que en Brasil les aumentan 20 centavos el pasaje y dejaron de ser, y devolvieron a ser pobres. Pues se fija usted la ridiculez de estos parámetros. O sea, es verdad que el gobierno ha invertido en salud, en educación, el propio presidente dice que hay que hacerlo mucho más, pero hay que actuar con cuidado con esto de los parámetros de que cuando una persona es pobre o no es pobre. O sea, un tipo sigue siendo pobre con unos 50 o con $30, pues es que no hay relación como para decir hemos sacado de la pobreza 100 millones. Ahí está lo que pasa en Brasil. El pueblo en las calles, mientras gastan centenares de millones con todas esas empresas que han venido aquí, ahora ya construyen estadios, aquí nos han sacado la sangre durante tanto tiempo. Bueno, hay datos que incluso sustentan y validan aún más estos criterios, cuando por ejemplo 450.000 niños ya no trabajan en basurales, cuando hay una reducción importante del trabajo infantil, entre otros temas que son parte precisamente de esos derechos humanos del cual el Ecuador no solo se ha empeñado en alcanzar, sino que hay toda una política integral del Estado precisamente para atenderlos, para protegerlos, para reforzarlos. Yo creo que es evidente, los resultados son innegables, nadie dice que ya está ya se ha alcanzado los objetivos, que es precisamente el combatir a la pobreza, que es el principal enemigo, no otro, y en eso se están haciendo esfuerzos importantes, yo creo que son innegables, y el decir lo contrario, yo sí creo que es una posición, con todo respeto, sesgada frente a datos duros y a una realidad palpable que incluso tiene reconocimiento no solo en la región, sino también en otros sectores. De la CEPAL, que le ha reconocido igual a Brasil de lo que pasó en Brasil. Bueno, pues volvamos a nuestro tema del caso de Snowden. Aquí en esta acción hay varios riesgos de que en efecto pues el Ecuador se erija en un campeón de los derechos humanos, o luego que pueda convertirse en un par internacional que arruine sus relaciones con su principal socio comercial, o también que se convierta, esto es interesante, en comparsa de potencias como China y Rusia. Pues China fue el que dejó salir a Snowden,
a Rusia con un salvoconducto supuestamente entregado por el gobierno del Ecuador, según Assange. Y Putin está en estos momentos negociando un intercambio de espías con Estados Unidos. Entonces aquí resulta o que Putin hace el negocio de cambio de espías que hemos visto en tantas películas, o lo deja sembrado Snowden en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, y entre tanto, ¿cuál es el papel del Ecuador? El papel del Ecuador es analizar responsablemente el pedido en base a la protección de derechos humanos, que insisto, es una tradición histórica en nuestro país, en el Estado ecuatoriano. De la misma manera que se tomó el gobierno nacional el tiempo suficiente analizando todas las posibles consecuencias, todas las variables, en el caso del otorgar el asilo a Julian Assange, de la misma manera, lo ha dicho el propio presidente, de forma absolutamente responsable, pero sobre todo soberana, se tomarán las mejores decisiones en función, obviamente, del interés nacional y de los principios que rigen el accionar de este gobierno. Tengan la plena seguridad que siempre cualquier decisión ya no será impuesta o dictada desde Washington o desde las grandes potencias, sino será adoptada de forma absolutamente soberana, pero sobre todo responsable. Por supuesto que priorizando el interés nacional, pero guiándonos por los principios que rezan en la Constitución y que sin lugar a dudas son una característica permanente en nuestro accionar. Bueno, esperemos que se respete la Constitución. A María Alejandra Vicuña, asambleísta de Alianza País. Gracias por su participación en Contacto.